Imagina un emperador que se creía un dios y quería que lo adoraran como tal. Un hombre que no solo humilló al Senado romano, sino que quiso nombrar cónsul a su caballo. Sí, hablamos de Calígula, el gobernante más excéntrico y uno de los más aterradores del Imperio Romano, el imperio más poderoso del mundo en su tiempo. Calígula, junto con Nerón, son los emperadores más crueles y polémicos de Roma. Su reinado estuvo lleno de excesos, crueldad y locuras que aún hoy nos parecen imposibles de creer. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en este monstruo de la historia? ¿Realmente estaba loco o había un plan detrás de su tiranía? Quédate, porque lo que te mencioné es solo la punta del iceberg. Caius Julius César Augustus Germanicus, más conocido como Calígula, nació en el año 12 después de Cristo en plena paz romana, cuando el gran Augusto todavía gobernaba en el imperio y había transformado la antigua república en un estado de paz y prosperidad. Esta época dorada de Roma, llena de esplendor y estabilidad, marcó el inicio de la vida de un futuro emperador, cuyo nombre hoy se asocia a la controversia y el desmedido poder. Desde muy pequeño, apenas a los 2 o 3 años, el niño ya acompañaba a su padre, el célebre general Germánico, en las campañas militares por las fronteras del imperio. Durante estos viajes, los soldados se encariñaron con él al verlo vestido con diminutas caligae, unas pequeñas botas típicas del ejército romano, lo que le valió el apodo cariñoso de Calígula o botitas. Aunque al principio este sobrenombre reflejaba ternura y admiración, cuando ya crecía y se perfilaba como figura de poder, él llegó a rechazar esa imagen infantil. La combinación de estar expuesto al rigor y la gloria del mundo militar, junto a la atmósfera de intrigas y grandeza en Roma, fue crucial para moldear su carácter. Mientras otros jóvenes se dedicaban a estudiar las artes y la filosofía, Calígula se sumergía en un entorno de disciplina, conquista y decisiones de vida o muerte, sembrando las semillas de una ambición incontrolable. Estas experiencias tempranas anticiparon la transformación de un niño inocente en uno de los emperadores más polémicos y recordados de la historia. Un hombre cuya vida estuvo llena de hechos tan sorprendentes como desconcertantes. Cuando tenía poco más de 7 años, la vida de Calígula cambió para siempre. Su padre, Germánico, murió en el año 19 después de Cristo. Germánico, el padre de Calígula, era un general exitoso y carismático, muy querido por los soldados y el pueblo romano, y muchos lo consideraban el sucesor ideal al trono. Pero como es costumbre con los romanos, murió en circunstancias sospechosas en el año 19 después de Cristo. Su muerte desató rumores de envenenamiento. ¿Y a quién culpaban? Al próximo emperador, Tiberio. Eso le ganó a la familia de Calígula más simpatía con el pueblo romano. Este trágico suceso dejó un gran vacío en su familia y marcó el inicio de un camino lleno de retos. Su madre, Agripina, tuvo que asumir la difícil tarea de criarlo en un ambiente donde el poder y las intrigas eran una moneda corriente. Durante su adolescencia, Calígula ya se mostraba muy diferente. En lugar de vivir como la mayoría de los jóvenes, se encontraba en reuniones donde se tomaban decisiones importantes y se hablaba de política y poder. A esta temprana edad comenzó a mostrar su ambición inusual. Según el historiador Suetonio, Calígula sufrió ataques epilépticos desde temprana edad, que en la edad adulta se manifestaron como desvanecimientos. Aunque no se especifica a qué edad exacta empezaron estos episodios, se sabe que ocurrieron desde temprana edad. Esta combinación de la pérdida de su padre, la presión de crecer en un entorno lleno de secretos y luchas de poder, y los efectos de sus posibles problemas de salud, fueron factores decisivos que forjaron a Calígula. Estas experiencias sentaron las bases para la personalidad excéntrica y controvertida que más tarde lo convertiría en uno de los emperadores más recordados y polémicos de la historia de Roma.
En el año 31 después de Cristo, con solo 19 años, Calígula fue llevado por Tiberio a la isla de Capri, un retiro donde el emperador se aislaba rodeado de intrigas y excesos. Allí pasó 6 años bajo su supervisión, obligado a ocultar cualquier resentimiento mientras veía cómo su familia era eliminada poco a poco. Suetonio cuenta que Tiberio lo describía como una serpiente para el pueblo romano, consciente de la ambición que crecía en su interior. Tras la muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo, que en ese momento era emperador, Roma necesitaba uno nuevo, pero en ese momento no había un sistema fijo de sucesión como en una monarquía. El poder recaía en el Senado y la Guardia Pretoriana, la fuerza militar encargada de proteger al emperador. Tiberio, antes de morir, había dejado en su testamento a 2 herederos, su nieto Tiberio Gemelo y Calígula. Pero el problema era que Gemelo era solo un niño, mientras que Calígula, con 24 años, era el hijo del legendario Germánico, quien aún era recordado y amado por el pueblo y los soldados. La Guardia Pretoriana, bajo el mando de su prefecto, Macro, favoreció a Calígula y presionó al Senado para reconocerlo como único emperador. Así, el joven Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, ascendió al poder casi sin oposición. Según el historiador Suetonio, Calígula pronunció la frase "que me odien con tal de que me teman". Esta cita refleja su enfoque hacia el poder y el deseo de ser temido más que amado. Suetonio fue un historiador romano conocido por su obra Las vidas de los 12 Césares, donde detalló las biografías de los primeros emperadores romanos. Los primeros meses de su reinado fueron una luna de miel con Roma. Organizó juegos, perdonó a prisioneros políticos y entregó bonificaciones a los soldados para asegurar su lealtad. Sin embargo, no tardaron en aparecer señales inquietantes. Calígula comenzó a gastar enormes sumas en extravagancias y mostraba un comportamiento errático. Algunos creen que pudo haber sido causado por una grave enfermedad y sufrió poco después de asumir el poder, lo que, según fuentes antiguas, pudo haber alterado su mente para siempre. Sea como sea, Roma pronto descubriría que su nuevo emperador no era lo que esperaban. Durante el reinado de Calígula, Roma ya era gobernada por un emperador, pero aún conservaba una estructura republicana en la que el Senado jugaba un importante papel. Su poder había disminuido considerablemente. Aunque el emperador era la figura central del poder, el Senado seguía siendo su cuerpo legislativo, compuesto por los líderes de las familias más influyentes. Sin embargo, bajo emperadores como Calígula, el Senado tenía poca autoridad real. Calígula, al igual que otros emperadores, utilizaba el Senado más como un instrumento para afianzar su poder, ignorando muchas veces sus opiniones o incluso humillándolos públicamente, lo que llevó a la creciente tensión entre el emperador y la aristocracia romana. Una de las historias más conocidas de Calígula es su relación con su caballo favorito, Incitatus. Se dice que Calígula no solo trataba a Incitatus como a un miembro de la familia imperial, sino que lo alimentaba con avena mezclada con oro, lo vestía con ropas finas y hasta le construyó un establo de mármol con una piscina. Según el historiador Suetonio, Calígula llegaba a afirmar que su querido caballo era más digno que muchos senadores de Roma. Es aquí donde entra una de las anécdotas más exageradas pero intrigantes de su reinado. Calígula planeaba nombrar a Incitatus cónsul, el cargo más alto en la República Romana, aunque no está completamente claro si efectivamente lo hizo o solo fue una amenaza simbólica. La historia ilustra a la perfección la locura y el desdén hacia las tradiciones romanas que Calígula ostentaba. Un cónsul en la antigua Roma no solo tenía poder político, sino que también era una figura de gran respeto y autoridad. La idea de que Calígula hubiera considerado a su caballo como una opción para tal posición muestra hasta qué punto llegó su locura. Y no me malentiendan, muchos pensamos que hay muchos animales más dignos que ciertas personas, pero imagínate que en Estados Unidos nombran senador a un caballo. Claro que es una locura.
A pesar de la exageración de esta historia, muchos historiadores como Suetonio coinciden en que Calígula tomaba estas decisiones sin preocupación por la opinión pública o el Senado, dejando en claro que estaba dispuesto a humillar a las instituciones más respetadas de Roma. En cuanto a su autodeidificación, Calígula se proclamó como un dios viviente, lo que no solo fue una provocación para los romanos, sino que también desafió las creencias tradicionales de la religión romana. Se autodenominó Divus y exigió ser adorado como una deidad. Los templos dedicados a su culto fueron construidos rápidamente y ordenó que su imagen se colocara en las monedas, un acto que no se había visto desde los tiempos de los grandes emperadores como Julio César. Además, su reinado se caracterizó por el despilfarro y el abuso de poder. Mandó a construir una enorme estatua de sí mismo en el templo de Júpiter y no se detuvo allí. Incluso se vestía como Hércules en algunos eventos públicos, lo que reflejaba su deseo de ser percibido como un semidios, igual que a los héroes mitológicos. Las excentricidades no tenían fin. En un caso famoso, ordenó la construcción de un puente flotante de más de 3 kilómetros sobre la bahía de Baiae, solo para demostrar que podía caminar sobre las aguas, como si fuera un dios del mar. Por otro lado, su crueldad fue igualmente legendaria. Se sabe que disfrutaba humillando a los senadores y oficiales, a menudo invitándolos a banquetes y luego ejecutándolos sin razón alguna. Incluso mandó a construir un circo para que los senadores, humillados, pudieran desfilar delante de él, obligándolos a correr por las calles a su lado, como si fueran simples esclavos. Lo más escalofriante fue la cantidad de vidas que se perdieron durante su mandato. Se dice que Calígula no solo tenía un impulso de poder absoluto, sino que disfrutaba del sufrimiento humano. Mandó a ejecutar a personas de su propia familia. Poco a poco, Calígula pasó de ser el joven prometedor que todos esperaban a un emperador cuyo nombre sería recordado por la tiranía. Cada vez más aislado de la realidad, su poder absoluto se desmoronó ante su creciente paranoia, sus excesos financieros, sus constantes humillaciones a la nobleza y sus órdenes absurdas fueron solo algunos de los elementos que lo llevaron a perder el apoyo de aquellos que lo habían colocado en el trono. En resumen, el reinado de Calígula fue una época marcada por el caos, la excentricidad y la muerte. No solo destruyó el sistema tradicional de gobierno romano, sino que también cambió la percepción de lo que significaba ser un emperador, llevando el poder absoluto a límites peligrosos. Sin duda, su ascensión y su reinado están entre los momentos más oscuros de la historia romana. La muerte de Calígula fue tan dramática y violenta como su gobierno. En el año 42 después de Cristo, tras solo 4 años de reinado, un complot encabezado por miembros de la Guardia Pretoriana, el Senado y hasta sus propios oficiales más cercanos culminó con su asesinato. Fue apuñalado varias veces, mientras que su esposa y su hija sufrieron la misma suerte. Según los relatos históricos, los conspiradores, cansados de su crueldad y locuras, decidieron actuar antes de que el emperador tomara medidas aún más extremas. Se dice que el asesinato se produjo durante una función teatral, en la que Calígula fue atacado mientras caminaba entre los asistentes. Su último grito habría sido «Soy un dios», antes de ser apuñalado. La brutalidad de su muerte refleja el final de un reinado que aterrorizó Roma. Aunque Calígula fue rápidamente olvidado por muchos, su legado sigue siendo un tema de fascinación y horror. Los historiadores coinciden que su muerte, aunque trágica, fue vista como una liberación para el pueblo romano y la élite que había sufrido sus excesos. A pesar de su corta permanencia en el poder, el emperador dejó una marca imborrable. Su deseo de convertirse en un dios viviente, las humillaciones a su propio senado y sus extrañas órdenes, como intentar nombrar a su caballo Incitatus como cónsul. La historia de Calígula se mantiene como una advertencia sobre los peligros de un poder absoluto en manos de una persona completamente desquiciada, quien no dudó en llevar a Roma al borde de la desesperación con sus actos de terror.
Omití varios detalles sobre los que se supone fueron los actos más violentos y polémicos, pero las plataformas me limitan muchísimo y no encontré la forma de mostrárselos en el video. Si tienes alguna sugerencia, por favor házmela saber y apóyame en este proyecto dándole clic a la campanita y suscribiéndote. Te recomiendo este video sobre la batalla de Puebla el 5 de mayo, para que sepas cómo voluntarios mexicanos se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo en ese momento, el ejército francés, que contaba con unos soldados de élite, conocidos como los Suavos. Por favor, ve a ver el video y nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Ayer.